Estados Unidos acaba de lanzar una advertencia que puede sacudir a toda la política mexicana. Después de señalar a figuras de Sinaloa por presuntos nexos con el cártel de Sinaloa, Washington dejó caer una frase que sonó como amenaza directa: esto no ha terminado. Donald Trump volvió a insistir, los ataques por tierra contra los cárteles podrían ser en cualquier lugar, incluido México, además de países en Centroamérica y Sudamérica. Y la pregunta que ahora retumba en México es una sola: ¿quién sigue? Porque esto ya no parece una acusación aislada. Ya no es solo Sinaloa. Ya no es solo un expediente en una corte de Estados Unidos. Lo que Washington está insinuando es mucho más grave. Podría tener más nombres, más información, más carpetas y más políticos mexicanos bajo la lupa. Y cuando Estados Unidos empieza a hablar así, el mensaje no va dirigido solo a los tribunales, va dirigido al poder. El problema es brutal. Si Washington empieza a acusar a políticos mexicanos por presuntos vínculos con cárteles, México entra en una crisis que no se queda en los juzgados. Se convierte en una bomba política, diplomática y electoral, porque cada nombre que aparezca puede romper alianzas, hundir carreras, enfrentar a gobiernos estatales y abrir una grieta enorme entre México y Estados Unidos. Quédate, porque en unos minutos vas a entender por qué esta advertencia puede ser mucho más peligrosa que la primera acusación. Vas a descubrir por qué el caso Sinaloa puede ser solo la puerta de entrada. ¿Qué busca realmente Estados Unidos con esta presión? ¿Y por qué muchos dentro de la política mexicana podrían estar mirando hacia Washington con miedo? Todo comenzó con un golpe que nadie esperaba de esa forma. Estados Unidos puso en la mira a figuras políticas de Sinaloa por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa. Y no hablamos de cualquier estado. Hablamos de Sinaloa, uno de los territorios más sensibles del país. Un lugar marcado durante décadas por el narcotráfico, las guerras internas, las facciones criminales y la sospecha permanente de que el crimen no solo opera en las calles, sino también cerca del poder. Y eso no es lo más impactante. En unos minutos vas a entender por qué esta acusación no fue presentada como un caso cerrado, sino como el inicio de algo que podría crecer contra más políticos mexicanos. Si todavía no te has suscrito a este canal, este es el momento. Aquí seguimos las noticias donde México queda frente a poderes enormes: Estados Unidos, la DEA, tribunales, cárteles, políticos señalados y decisiones que pueden cambiar el rumbo del país antes de que la mayoría entienda lo que realmente está pasando. La acusación hizo temblar el tablero porque tocó una de las fibras más delicadas de México: la sospecha de que el narco no solo compra armas, rutas o policías, sino también protección política. Y ahí está el verdadero golpe. Una cosa es que en México se diga en la calle que tal político protege a tal grupo. Otra muy distinta es que desde Estados Unidos se pongan nombres, cargos y señalamientos sobre la mesa. Ahí el tema cambia. Ya no es solo rumor. Ya no es solo comentario político, ya no es solo ataque de oposición. Se convierte en presión internacional desde el país más poderoso del continente. Y aquí aparece la parte que más debe preocupar a la clase política mexicana. Después de ese primer golpe, desde Estados Unidos se advirtió que podrían venir más acusaciones contra políticos mexicanos presuntamente relacionados con los cárteles. Es decir, Washington no cerró la historia, la abrió. Porque si hay más nombres, la pregunta ya no es si Estados Unidos puede señalar a un político mexicano. Eso ya ocurrió. La pregunta ahora es hasta dónde está dispuesto a llegar. ¿Va por gobernadores? ¿Va por senadores? ¿Va por alcaldes? ¿Va por funcionarios de seguridad? ¿Va por operadores políticos? ¿Va por empresarios que financiaron campañas? ¿Va por gente que durante años creyó que la frontera también servía para esconder secretos? Ese es el verdadero miedo, no la primera acusación, la lista que podría venir después. Pero eso no es todo. Esta historia ocurre en el peor momento posible para México. La relación con Estados Unidos ya venía cargada de tensión por el fentanilo, por la migración, por las armas, por la frontera, por la presión de Trump.
y por la idea cada vez más repetida en Washington de que los cárteles mexicanos no son solo un problema criminal, sino una amenaza directa para la seguridad nacional de Estados Unidos. Y cuando un país empieza a tratar a los cárteles como amenaza nacional, cualquier político que aparezca cerca de esos grupos deja de ser un problema interno mexicano. Pasa a convertirse en objetivo de Estados Unidos. Ahí está el cambio de época. Durante años, México manejó sus escándalos internos con sus propios tiempos. Investigaciones lentas, negaciones, carpetas que se enfrían, funcionarios que resisten hasta que el tema se olvida. Pero cuando entra a Estados Unidos, el calendario cambia. Ya no depende solo de la Fiscalía Mexicana. Ya no depende solo de pactos internos. Ya no depende solo del ruido mediático. Depende de fiscales, cortes, agencias, testigos protegidos y expedientes que pueden aparecer en cualquier momento. Y eso pone nervioso a cualquiera. Porque si Washington tiene información de capos detenidos, cooperantes, transferencias, llamadas, mensajes, rutas o movimientos financieros, entonces cada político que alguna vez se acercó demasiado a un grupo criminal podría estar sentado sobre una bomba de tiempo. Todavía no te he contado la parte más peligrosa. Este tipo de acusaciones no solo sirven para castigar delitos, también pueden usarse como presión política. Estados Unidos sabe que señalar a un gobernador, un senador o un funcionario mexicano puede mover más que 1000 discursos diplomáticos. Puede obligar al gobierno mexicano a responder. Puede dividir al partido en el poder. Puede poner a Sheinbaum contra la pared. Puede forzar cooperación. Puede abrir expedientes que México no quería tocar. Y justo ahí aparece la gran pregunta. ¿Estados Unidos está buscando justicia o está usando la justicia como herramienta de presión sobre México? No es una pregunta menor, porque Washington lleva meses subiendo el tono. Primero acusa a los cárteles, luego habla de terrorismo, después presiona con seguridad, más tarde señala a políticos, y ahora advierte que puede haber más. El mensaje parece claro. Si México no limpia su casa, Estados Unidos va a empezar a señalar desde fuera a quienes considere parte del problema. Y eso para México es explosivo, porque si el gobierno mexicano defiende a los señalados, corre el riesgo de parecer protector. Si los abandona demasiado rápido, puede provocar fracturas internas. Y si guarda silencio, Estados Unidos gana terreno y empieza a marcar la agenda. Ese es el dilema de Sheinbaum. No puede permitir que Washington dicte quién es culpable dentro de México, porque eso toca la soberanía. Pero tampoco puede ignorar acusaciones graves si vienen acompañadas de información judicial. Tiene que defender al país sin defender impunidad. Tiene que exigir respeto sin parecer que protege a políticos bajo sospecha. Tiene que colaborar con Estados Unidos sin dejar que Estados Unidos mande. Es una cuerda floja. Y en medio de esa cuerda floja está Morena, porque si los señalamientos tocan a políticos del partido en el poder, el golpe no es solo legal, es simbólico. Morena llegó al poder prometiendo acabar con la corrupción, limpiar las instituciones y separar al gobierno del crimen. Pero si Estados Unidos empieza a presentar acusaciones contra figuras cercanas al oficialismo, el discurso se puede volver en su contra. La oposición lo usaría como arma. Los medios lo convertirían en tormenta. Washington lo usaría como palanca. Y la ciudadanía empezaría a preguntarse algo muy incómodo. ¿Cuántos políticos llegaron por votos y cuántos llegaron protegidos por poderes oscuros? Esa pregunta puede destruir carreras. Pero el asunto no termina en Morena. Porque si Estados Unidos tiene expedientes de políticos mexicanos, es difícil creer que todos pertenezcan a un solo partido. El narcotráfico no trabaja por ideología, trabaja por conveniencia. Se acerca al poder que le sirve, al alcalde que controla rutas, al gobernador que controla policías, al fiscal que puede frenar investigaciones, al funcionario que mira hacia otro lado. Por eso el título real de esta historia no debería ser solo Sinaloa o Morena.
El título real es más grande. Estados Unidos podría estar abriendo la caja negra de la narcopolítica mexicana. Y cuando esa caja se abre, nadie sabe qué va a salir. Justo cuando crees que ya lo sabes todo, aparece otro detalle que hace más grave el caso. Los cárteles mexicanos ya no son solo grupos escondidos en la montaña. Son estructuras económicas, políticas y territoriales. Controlan rutas, extorsionan negocios, cobran piso, mueven migrantes, trafican droga, lavan dinero y penetran instituciones. Para operar a ese nivel necesitan protección, necesitan información, necesitan omisiones, necesitan puertas abiertas. Y esas puertas no siempre las abre un sicario. A veces las abre alguien con traje, alguien con cargo, alguien con sello oficial, alguien con poder para decidir dónde entra la policía y dónde no. Ahí es donde el narco deja de ser solo narco y se convierte en estructura de poder. Por eso Estados Unidos está mirando a los políticos, porque puede capturar capos, decomisar droga, congelar cuentas y sancionar empresas. Pero si las redes políticas siguen funcionando, el negocio se reconstruye. Cae un jefe y aparece otro. Cae una célula y otra ocupa el territorio. Pero cuando se toca la protección política, se toca el corazón del sistema. Esa es la razón por la que esta advertencia es tan peligrosa. No porque signifique que todos los políticos mexicanos sean culpables, eso sería falso. Lo peligroso es que si algunos políticos sí estuvieron protegiendo redes criminales, Estados Unidos podría tener la información que México no quiso, no pudo o no se atrevió a usar, y ahí el golpe sería demoledor. Imagínalo, un nuevo expediente, otro nombre, otro estado, otro gobernador, otro senador, otra acusación desde Nueva York o Washington, otra respuesta nerviosa desde México, otra frase de Sheinbaum intentando equilibrar soberanía y cooperación, otro partido diciendo que es persecución, otra oposición gritando narcopolítica, otro estado entrando en crisis. Ese escenario ya no parece imposible. Después de Sinaloa, parece una posibilidad real, pero todavía queda la parte más oscura. Muchos de estos casos pueden surgir por testimonios de criminales que ya están en Estados Unidos, capos que buscan reducir condenas, operadores financieros que entregan nombres, testigos protegidos que revelan rutas, pagos y reuniones, gente que durante años fue parte del sistema y que ahora puede hablar para salvarse. Y cuando alguien así habla, el daño político puede ser enorme, porque no hace falta que revele todo. Basta con una reunión, un pago, una llamada, una foto, una campaña, un operador, un nombre repetido demasiadas veces. En política, a veces una sospecha bien colocada pesa más que una sentencia. Y Estados Unidos lo sabe. Por eso cada declaración desde Washington debe leerse con cuidado. Cuando dicen que habrá más acusaciones, no están improvisando. Están enviando un mensaje a quienes creen que todavía pueden negociar desde la sombra. Les están diciendo, sabemos más de lo que creen. Y también le están enviando un mensaje a México. Cooperen, o nosotros vamos a seguir avanzando. Al inicio de este video dijimos que Estados Unidos había lanzado una advertencia capaz de sacudir a la política mexicana. Ahora ya se entiende por qué. No se trata solo de Sinaloa, se trata de la posibilidad de que Washington tenga más nombres, más expedientes y más acusaciones contra políticos mexicanos presuntamente ligados al crimen organizado. Y si eso ocurre, México podría entrar en una de las crisis políticas más graves de los últimos años. Porque una acusación contra un político puede ser un escándalo. Varias acusaciones contra políticos de distintos niveles pueden convertirse en terremoto. Y si esas acusaciones conectan campañas, gobiernos, policías, fiscales o estructuras estatales con cárteles, entonces el país tendría que mirar de frente una verdad que muchos han preferido no tocar. El narco no solo se combate en las calles, también se combate dentro del poder. La pregunta final es incómoda, pero inevitable. ¿Estados Unidos está limpiando lo que México no quiso limpiar
o está usando la narcopolítica para doblar al gobierno mexicano? Tal vez la respuesta esté en los próximos nombres, y si esos nombres llegan, nada volverá a ser igual. Si esta historia te dejó pensando, imagina lo que puede venir cuando Washington vuelva a abrir otro expediente. Este canal existe para seguir esas noticias donde México queda frente a presiones enormes, donde el poder se sacude y donde cada acusación puede revelar algo mucho más grande. Suscríbete y no te pierdas nada, porque si Estados Unidos ya advirtió que esto no ha terminado, la pregunta que queda en el aire es la más peligrosa de todas. ¿Quién será el siguiente? A Elipumiro Achesiom.